Entonces, ya estoy grabando. Bueno, habíamos quedado el lunes pasado, perdón, sobre el concepto gradiente, planos tangentes y valores extremos, ¿cierto? Específicamente hablamos sobre la gradiente, dijimos que la gradiente venía de un operador, el cual se llama nabla. El operador, ¿cierto?, es el que está definido ahí, corresponde a las derivadas, y es cada una de las derivadas representa una componente del vector nabla, que vuelvo a insistir, es un operador, o sea que no existe por sí solo, necesitamos aplicárselo a alguien, en este caso una función de varias variables, una función real, y ahí es donde una función que se supone que representa un número se transforma en un vector, ¿cierto? Por lo tanto, en pocas palabras, la gradiente transforma a un campo, de un campo escalar a un campo vectorial, transforma números a vectores, ¿cierto? Esa es la característica que tiene la gradiente. Vimos las propiedades que tiene la gradiente y hablamos sobre la derivada direccional, ¿cierto? La derivada direccional es justamente el cambio que sufre la función cuando ahora yo genero un cambio pero en una dirección específica. Y esa dirección específica me la entrega ese vector u, ¿cierto? Posiblemente en algunos libros aquí no encuentren esta fórmula, no encuentran esta parte del u partido por la norma, porque en realidad lo que se define acá es un vector unitario u, ¿ya? Pero yo lo escribí así porque muchas veces, si el vector no es unitario, lo tengo que hacer unitario. ¿Y cómo se hace un vector unitario? Se dividía el vector por su norma, ¿ya? Y por eso lo agrego acá. Vimos que en el caso de la derivada direccional posee, o sea, mejor dicho, la función posee un valor máximo en la dirección, ¿cierto? Siempre y cuando la norma de la gradiente, no sé qué estoy hablando, el valor máximo es cuando se calcula con la norma de la gradiente. Y el valor mínimo como menos la norma de la gradiente, ahí sí, ¿cierto? Recuerden también que la gradiente me indica la dirección de cambio, de aumento de cambio, ¿ya? Y la dirección contraria sería el de disminución, hacia dónde aumenta la función y hacia dónde va disminuyendo. Vimos algunos ejemplos, ¿cierto? Y finalmente hablamos sobre las gradientes y las tangentes a las curvas de nivel. Y nos dimos cuenta, en pocas palabras, que la gradiente representa directamente un vector normal a la superficie, en este caso a las curvas. Y gracias a ese vector normal yo era capaz de calcular la recta tangente a las curvas de nivel, ¿cierto? Mediante la misma fórmula que yo conocía antes en este caso de los planos. Y bueno, hasta ahí es lo que vimos la semana pasada. Hoy día vamos a hablar en primera instancia sobre planos tangentes. Si ustedes se acuerdan, en cálculo 1 ustedes vieron el concepto de rectas tangentes, ¿ya? Una recta era tangente cuando una recta cortaba a una curva en un punto específico, ¿cierto? Esa era la definición de tangente. De hecho, de ahí nacía el concepto de derivada, porque la derivada en el fondo corresponde a la pendiente de la recta tangente a la curva, ¿ya? Sin embargo, si yo tengo una superficie, ya puedo tener infinitas rectas tangentes. Por lo tanto, es más viable, en vez de hablar de recta tangente, es hablar de un plano tangente. Entonces, un plano es tangente en un cierto punto de la superficie, ¿ya? Exclusivamente una superficie a nivel, porque en realidad en cualquier lado, siempre y cuando esa función sea derivable en dicho punto, ¿ya? Y como ya sabemos, podemos determinar la recta normal, porque la recta normal viene siendo una recta que pasa por el punto P y que va a ser paralela a esta gradiente de f que conocemos ahora. Entonces, en base a esta definición, se puede determinar las fórmulas para calcular el plano tangente y la recta normal. Si ustedes se fijan bien, si yo tengo la función f de x, y, z igual a una constante, y me dan el punto P0, x0 y 0z0, obviamente que pertenece a esta curva, entonces yo puedo encontrar la ecuación del plano tangente usando esta fórmula. Si aquí dice fxp0, significa que es la derivada de f con respecto a x, evaluada en el punto P0, por x menos x0, más la derivada de f con respecto a y, evaluada en el P0, por y menos y0.
más la derivada de la función con respecto a z evaluada en P0 por z menos z0 igual a 0. O sea, cada variación de x, variación de y, variación de z va acompañado de su respectiva derivada y de su respectiva, respecto a sus respectivas variables. Y según esto, la fórmula para calcular la recta normal, recuerden que las rectas en el plano se podían escribir como de forma vectorial o de forma paramétrica, como la que está acá. Entonces, x igual a x0 más la derivada de fx evaluada en p0 por t, y es igual a i0 más la derivada de f con respecto a y evaluada en p0 por t, y z igual a z0 más la derivada de f con respecto a z en p0 por t. Y de esa manera yo podía encontrar el plano tangente y la recta normal. Veamos un ejemplo. Dice, obtenga el plano tangente y la recta normal a la superficie f de x, y, z igual a x cuadrado más y cuadrado más z menos 9 igual a 0 en el punto 1,2,4. O sea, en este caso el x0 vale 1, el y0 vale 2 y el z0 vale 3, vale 4. Entonces, ¿qué necesito conocer? Las derivadas parciales respecto a x, respecto a y, respecto a z. Entonces, si yo derivo esta expresión respecto a x, me va a quedar 2x. Si lo evalúo en el punto, solamente reemplazo el x que vale 1, y un 2 por 1 es 2. Ahora determino el f sub i. El f sub i, o sea, la función derivada en i, me va a quedar 2i. La evalúo en el punto 1,2,4, ¿cierto? Eso me va a dar 2 por 2, 4. Y luego la función derivada en z, que sería 1, y por ende evaluada en el punto va a seguir siendo 1. Entonces ahora vamos a la fórmula. La fórmula dice fx, ¿cierto? Que sería fx que vale 2 por x menos x0, que en este caso x0 vale 1. Más el fi que vale 4 por y menos i0, que en este caso el i0 vale 2. El i0 me lo da el punto. Más la función derivada en z, que vale 1, por z menos z0, que en este caso vale 4, igual a 0. Entonces ahora uno multiplica 2 por x, 2x, 4 por y, 4y, 1 por z, z, me va a quedar menos 2, menos 8, menos 4, y eso da menos 14, y al pasar al otro lado da 14. Y con eso tenemos la ecuación del plano tangente. Y ahora quiero la ecuación de la recta normal. Entonces, ¿qué voy a hacer? X es igual a x0, que es el 1, más el fx, que vale 2, por t. En el caso del y va a ser el i0, que vale 2, más el fi, que vale 4, por t. Y después z, que es el z0, que vale 4, más el fz, que vale 1, por t. Y ahí tenemos la ecuación de la recta normal y la ecuación del plano tangente. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? No, profe, por lo menos ¿No? todo bien. Ya. Entonces, ahora vamos a la playa. No, no quiero. Van a hacer este ejercicio. Dígame. Un poquito tarde. Esto es lo que estaba viendo la semana pasada, ¿cierto? Pues, No. perdón, lo que vimos el día O sea, lunes. es la continuación de lo que Continuación. vimos el día lunes. Ah, ya. Ok. Ya. Bien, entonces ahora quiero que hagan ese ejercicio que está marcado ahí. Pero ahí agréguele la recta tangente, la recta normal. Entonces determinar el plano tangente y la recta normal del paraboloide en el punto que está ahí. ¿Ya? 5 minutos para hacerlo porque esto es bastante rápido. ¿Ya? Desde ahora, ya. Voy a pausar la grabación. Ecuación del plano tangente. Plano tangente. Recuerden que es fx evaluado en el punto por x menos x0 más fi evaluado en el punto por y menos y0. Ay, maldita sea.
Maldito. Do you waiting for your love? Ahí está. Bien, entonces teníamos la derivada de f, o sea, de f con respecto a x, más la derivada de f con respecto a y evaluada en el punto por y menos y0, más en z evaluada en el punto por z menos z0 igual a 0. Entonces, en este caso, lo primero que tengo que hacer es definir mi función f de x, y, z igual a c. Entonces, claramente aquí mi función f de x, y, z es el x cuadrado menos y cuadrado más 2z cuadrado, porque este vendría siendo el c. Entonces, el fx claramente es 2x. Si yo lo evalúo en el punto, que es el 1,1 partido en raíz de 2, aquí el x vale 1, entonces 2 por 1 me da 2. El fi, que sería menos 2i, evalúo entonces el punto, que aquí es cuando i vale 1, entonces me va a quedar menos 2. Y luego hago el fz, que en este caso sería 4z. Y al reemplazar el 1 partido en raíz de 2, me va a quedar 4 partido en raíz de 2. Racionalizo por raíz de 2 y me queda 4 raíz de 2 partido por 2, o sea, me queda 2 raíz de 2. Teniendo eso, entonces ahora simplemente reemplazo el fx, que vale 2, por x menos x0, que es 1, más el fi, que vale menos 2, por y menos y0, que también vale 1, más fz, que son 2 raíz de 2, por z menos z0, que en este caso es 1 partido en raíz de 2, igual a 0. Entonces ahora, 2 por x son 2x, menos 2 por 1 que es 2, menos 2 por y que son 2y, menos por menos más 2 por 1, 2, más 2 raíz de 2z, menos 2 igual a 0. Entonces, S se va con S y me queda 2x menos 2y más 2 raíz de 2z, y este 2 negativo pasa positivo. Podemos dividir en 2 incluso, entonces me queda x menos y más raíz de 2z igual a 1. Y lo que tenemos acá entonces es la ecuación del plano tangente. ¿Alguna duda de cómo se obtuvo la ecuación del plano tangente de esta superficie? Bien, silencio. Profe, Profe, ¿puede subir ¿cuál un era la poquitito? ecuación del principio? ¿Qué cosa? ¿Quién Es habló? que hablaron dos al mismo tiempo. Ah, no, quería ver la ecuación de arriba nomás, que llegué Ya. hace poco, hace 5 minutos. Ya. Odio tus ojos, odio tu voz, odio que pelearas. ¿Ya? Baje de profe, por fin. Alto temita. ¿Por qué? Lo que estaba cantando, profe. Te voy a poner a llorar. Están picando cebolla. Tengo mi cuchillo acá listo. Odio tus ojos, tu boca y tu El vaso piel. cloro. Bien. La fórmula de la ecuación de la recta normal, ¿cierto? Era x igual a x0 más fx por t, y igual a y0 más fi por t, z igual a z0 más fz por t. Entonces,
el x0 valía 1, el fx valía 2, si no me equivoco, por t. El y0 valía 1 y el fi nos dio menos 2, o sea, menos 2t. Y el z0 valía 1 partido en raíz de 2 y el fz valía raíz de 2 raíz de 2 parece, por t. Y ahí tenemos entonces al tiro la ecuación de la recta normal a la superficie en ese punto. Era simplemente usar fórmula. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿No? Silencio total, ¿eh? Ya. Pues ya está, tío. Sigamos. ¿Qué pasa si en vez de tener una superficie donde el z está intrínseca en él, porque acá, por ejemplo, en el ejemplo se decía x, un z cuadrado, pero ¿qué pasa cuando tenemos despejado el z? O sea, tenemos una función de dos variables en pocas palabras. Entonces, cuando tenemos una función en dos variables, la fórmula se reduce a esto, ¿ya? Se reduce a la misma, fx, x0 y 0, o sea, fx evaluado en el punto por x menos x0, más fi por el evaluado en el punto por y menos y0, pero lo único que cambia es acá que ya no necesito la derivada de z, porque z ya está despejado. Por lo tanto, acá voy a escribir simplemente menos z0 igual a 0. Y ahí voy a obtener la ecuación del plano tangente. Como por ejemplo, dice, obtenga el plano tangente a la superficie z igual a x coseno de y menos y elevado a x en el punto 0, 0, 0. O sea que acá el z ya está despejado, por eso es que puedo utilizar esta fórmula y no la otra. Profe, ¿puedo usar la otra? Sí, puedes usar la otra. Lo único que tendréis que hacer es tomar el z y pasarlo al otro lado y te queda una función y usáis la misma fórmula anterior. Eso depende de lo que quieran ver ustedes. Bueno, acá claramente el punto es el 0,0,0, pero el punto real es el 0,0 nomás, porque necesito el x y el y. Si derivo el z con respecto a x, me va a quedar la derivada de x1, entonces me queda coseno de y menos el y la derivada del e, que sigue siendo el e. Al reemplazar en 0, 0, tengo coseno de 0, que es 1. Acá tengo 0 por e elevado a 0, que es 0, y me queda 1. Derivo con respecto a y, entonces me va a quedar que la derivada del coseno es menos seno, por eso tengo menos x seno de y, menos la derivada de y es 1, por eso queda elevado a x. Reemplazo en 0, aquí me va a quedar 0 por seno de 0, menos elevado a 0, por eso me queda menos 1. Y reemplazo, el fx vale 1 por x menos x0, que es 0, más el fi, que es el menos 1, por y menos y0, que es 0, menos z menos z0, que en este caso es 0. Si no me dan ese z, yo lo puedo calcular, pues simplemente reemplazo esos dos valores acá y obtengo el valor del z0. Entonces ahora tengo x menos y menos z igual a 0. Y ahí lo que tengo es la ecuación del plano tangente a la superficie. ¿Alguna duda? Very, very difficult. ¿No? ¿O sí? Y en el caso de una variable no se puede. No, ¿por qué? ¿Qué mandó el Giovanni? Aló. A la comunidad universitaria se comunica que a partir de se ha experimentado. Ah, pero si ya no tenemos problema acá. ¿Ya, alguna duda aquí? Parece que alguien preguntó y. Yes. Ya. Entonces, esta fórmula exclusivamente cuando z es igual a una función, o sea, el z está despejado, y la otra, la anterior, es cuando está todo mezclado. Z, x con y todo. Entonces, ustedes ahora. Profe, se aplicaría lo mismo con respecto a X o a Y también, ¿no es cierto? Con respecto a x y y, sí. Sí, en el x y en el y es la misma fórmula, solamente cambia el z.
Ya, entonces ahora ustedes van a hacer este ejercicio que está acá. Solo ese. ¿Ya? De hecho, lo voy a escribir acá mejor para que esté más. Y aquí solamente tienen que encontrar la ecuación del plano tangente. Entonces aquí me dicen que z era raíz de. Ese no era. Ese. Raíz de x cuadrado menos y cuadrado en el punto, y me dan el punto que es el 5,4. ¿Ven? Aquí me falta el z0. Entonces, ¿cómo encuentran el z0? Reemplazando estos valores ahí. ¿Ya? Bien, tienen 5 minutos. Igual escaleta 5 minutos. Tienen 3 minutos porque esta es más fácil. Ya, 5 nomás. Desde ahora ya. No se peleen, sí. Por último, díganme algo para saber que no se ha fallado el Zoom, por favor. Buena, capitán. Síganos. Ya, muy bien. Algo. Bien, entonces, lo primero que necesito saber es quién es Z0. Entonces, como dijimos, Z0 sería 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado. O sea, 25 menos 16, eso me da 9, eso me da 3. Ahora vamos a calcular fx, o sea, la derivada de z con respecto a x, o la derivada de f con respecto a x. Entonces acá tendríamos 1 partido por 2 veces la raíz por la derivada del de adentro, que sería 2x, el 2 con el 2 me quedaría eso. Entonces aquí el x vale 5 y la raíz ya tengo claro que me va a dar 3. Luego hago el fi, que sería la raíz, o sea, 1 partido por 2 veces la raíz, ¿cierto? Se deriva el i, me va a quedar menos 2i, me queda menos i. O sea, me queda menos 4 partido en 3. Así que el plano tangente va a ser el fx por x menos x0, que vale 5, más el fi, que es menos 4 tercios, por i menos i0, que es 4, menos z menos z0, que nos dio 3, igual a 0. Entonces ahora tenemos 5x tercios menos 25 tercios menos 4 tercios y más 16 tercios menos z más 3 igual a 0. ¿Cierto? Entonces tenemos 5 tercios x menos 4 tercios y menos z igual. Menos 25 tercios más 16 tercios son menos 9 tercios, ¿cierto? Y menos 9 tercios más 3, o sea, menos 9 tercios son menos 3 y más 3 me da 0. Entonces, S con S con S, chabela. Y ahora para que quede bonito, voy a multiplicar todo por 3, entonces me va a quedar 5x menos 4y menos 3z igual a 0 y tenemos la ecuación del plano tangente. ¿Alguna dudation? No. ¿Profe puede subir un poco, porfis? Obvio. Gracias. ¿Ya puedo pasar a la diapositiva? Sí. Sí, ya. Bueno, ¿de qué sirve un plano tangente? Tiene que tener alguna... Tiene que tener algo que sirva, porque si no, ¿para qué? Bueno, existe un concepto que se llama la linealización de una función. Cuando uno habla de una linealización, lo que uno hace es transformar una función que es cualquiera a una función que es de tipo lineal. O sea que la x, la y y la z son solamente variables con exponente 1 que no están metidas dentro de un seno, dentro de una tangente, dentro de una raíz, dentro de un logaritmo. No. X, Y, Z. Eso hace que yo pueda generar una aproximación de la función en ese punto específico. Ya esa aproximación se le llama linealización. ¿Ya? ¿Y por qué se llama aproximación? Porque en el fondo lo que me da es un valor aproximado del valor real.
Y eso me permite obtener, quizás si no tengo calculadora, quizás puedo usar esto para poder aproximar. Nunca lo vamos a usar, pero es importante saber. Una forma de hacerlo es así. Dice, encuentra la aproximación lineal de, entonces me dan la función f de x, y igual a x cuadrado menos xy más un medio y cuadrado más 3 en el punto 3,2. Claro, esto es re fácil. Ustedes pueden reemplazar el 3 acá, pueden reemplazar el 2 ahí y listo. Este caso es fácil porque el ejemplo es fácil, pero realmente si la función fuera más difícil ya no sería tan fácil encontrar la imagen. Pero si nosotros hacemos la linealización de esto, podríamos encontrar lo que queremos, ¿cierto? De manera mucho más sencilla. ¿Cómo se linealiza? Simplemente se encuentra, fíjense bien acá, la función lineal, que viene dado por la función evaluada en el punto más fx, x menos x0, más fi, y menos y0. En pocas palabras, esto es el plano tangente, ¿ya? De una cierta función. Entonces, lo primero que hicieron acá fue evaluar la función en el punto 3, o sea, las derivadas en el punto. Entonces, si derivamos en x, no, miento, ¿qué hicieron primero? Primero encontraron la función evaluada en el punto. Entonces, f de 3,2 sería 3 al cuadrado menos 3 por 2 más un medio de 2 al cuadrado más 3, y eso dio 8. Luego derivamos el x con respecto, o sea, la función con respecto a x. Por eso me quedó 2x menos y. ¿Ya? Se evalúa en el punto 3,2, 3 por 2, 6, menos 2, 4. Luego se toma la función, se deriva con respecto a y luego se evalúa en el punto 3,2 y eso me da menos 3 más 2, menos 1. Entonces voy a la fórmula de la linealización, que es la función evaluada, que es 8, más la derivada en x, que es 4, por x menos x0, el x0 vale 3, más f sub i, que sería menos 1, por y menos y0, que en este caso sería y menos 2, y eso me da 4x menos y menos 2. Y esta es la función lineal representando a esta función de acá en ese punto. ¿Sí? De hecho, si ustedes reemplazan acá, 3, 4 por 3, 12, menos 2 menos 2. 12 menos 2 son 10 y 10 menos 2 son 8. Fíjense, el mismo valor que tenemos acá de la función evaluada. O sea que logré linealizar esta función que tiene potencia y mezclas en una función absolutamente lineal. Y esa es la gracia de la linealización. ¿Ya? Sin embargo, ¿y una demostración de la fórmula tiene o no? hay una demostración, pero está asociada a la diferencial y a varias cosas. Por eso hay no muchas demostraciones. ¿Ah? Sin embargo, otro ejercicio más. Bien, se lo voy a explicar acá. Otra forma de hacerlo. Quiero que calculen cuánto da 1,3 al cuadrado más... No, 1,3 no. Cambiamos ese 1 por un 3. ¿Cuánto es 3,3 al cuadrado más 4,2 al cuadrado? Sin usar calculadora. Algunos dirán, pero profe, es re fácil, po. ¿Cierto? Porque lo único que tengo que hacer es hacer 3,3 por 3,3, después 4,2 por 4,2, después sumar. Ya, sí, porque la función es fácil, pero ¿cómo se hace esto? Fíjense bien. La función de linealización era igual a f en x0, y0 más fx, x por x menos x0 más fi por y menos y0. Entonces, lo primero que tengo que saber es la función. Entonces yo en base a esta fórmula yo puedo decir, mira, yo voy a definir esta función. F de x, y igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Cierto? Esto que está acá, en el fondo, es una variación de x,
Y esto que está acá, en el fondo es una variación de y. ¿Cierto? En el fondo eso es. Entonces, si yo digo que este fuera x, yo esto lo puedo separar en un x0 más delta x. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que el 3,3 es 3 más 0,3. Entonces, en este caso, el x0 va a ser 3 y el y0 va a ser, perdón, y el delta x va a ser 0,3. El y en este caso vale 4,2 y yo lo puedo separar como un i0 más delta i, porque el 4,2 lo puedo separar como 4 más 0,2. Entonces yo acá puedo hacer que el i0 valga 4 y que el delta i valga 0,2. Entonces ahora, ¿qué cosas necesito? Por ejemplo, necesito el f de x0 y 0. Pero mi x0 y 0 es simplemente 3 y 4. Entonces, f de 3,4 sería 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16, eso me da 25. Necesito el fx. El fx de la función sería, en este caso, 2x. Y si le evalúo en el punto 3,4, claramente me va a quedar 6. Luego hago el fi, que sería la derivada de esto con respecto a y, que son 2i. Evalúo en el punto, y el fi va a ser claramente 4 por 2, 8. Y ahora reemplazamos. Entonces, fíjense. La linealización de lo que yo pido sería f de x sub 0 y 0, 25. Más el fx, 6. Por el delta x, que son 0,3. Más el fi, que es 8, por el delta i, que son 0,2. Tengo 25 más 6 por 3, 18, entonces acá me queda 1,8 más 8 por 2, 16, entonces acá me queda 1,6. 8 más 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces me queda 4 y 1. Tengo 5, 6, 7 más este 1, 8, 2. Y eso me da 28,4. Los desafío a que vayan a su calculadora y coloquen 3,3 al cuadrado más 4,2 al cuadrado. O a su celular. Y díganme cuánto da. ¿Qué cosa, profe? Calculen eso, pero con su calculadora. 3,3 al cuadrado más 4,2 al cuadrado. Y díganme. 28. ¿Qué se da ese? 53 me dio. A ver, espérate, lo voy a hacer acá en mi. Lo voy a hacer en mi iPhone 11 Pro. ¿Cuál era el otro? 4,2 al cuadrado. Guiño, guiño, Quedó cállate. como a 53. Da 28,53. Y este dio 28,4. Por si acaso lo voy a sumar porque yo sumo como las pelotas. Está bien. Entonces, aproximadamente son iguales. Eso significa que la linealización fue correcta. Entonces, vuelvo a insistir, claro, usted me dice, pero profe, ¿para qué voy a hacer todo eso si puedo usar la calculadora? Sí, absolutamente. Pero aún así, cuando hayan funciones ultramente difíciles, a veces es mejor linealizar y en base a esa linealización, que sé que es lineal, que sé que es más fácil y que sé que aproximadamente representa a la función evaluada en ese punto, entonces puedo determinar otras cosas. Esa es la gracia de la linealización. ¿Ya? Ya. De acá ya no esta ya no la necesito, así que adiós. Sí, ya. Ay, no. Adiós, no. De la guía 4 tampoco necesito. Adiós. ¿Qué pasó? Bien, vamos a lo último y con esto acabamos.
Valores extremos y punto de silla. ¿Qué son los valores extremos? A ver si alguien se acuerda. Tiene que ver con esa parte de la. La parte de la curva donde llega al límite, ¿no? O sea, donde llega Ujú. la curva. Bueno, los valores extremos tienen que ver con valores que hacen que la función sea máxima o aquellos puntos donde hacen que la función sea mínima. ¿Cierto? Existen diferentes tipos de máximos y mínimos. Están los máximos locales y los máximos globales. Los máximos globales son los más grandes de toda la función y los máximos locales son los más grandes en ciertas regiones de la función. Lo mismo que el mínimo. Por ejemplo, si vemos el primer dibujo, nos podemos dar cuenta que los puntos de arriba serían máximos locales. ¿Ya? ¿Por qué locales? Porque son máximos en ciertas zonas, ¿no? Uno es más grande que el otro. Podríamos asumir que este valor de arriba es un máximo global, ¿ya? Pero aún así no tenemos la gráfica completa, así que no podríamos asumirlo tan así. Por eso solamente hablamos de máximos y mínimos locales. Lo mismo pasa con el mínimo. Esta es la zona más chiquitita del total. Por ejemplo, acá en la ecuación del medio, esto tiene un peak, un punto más alto. Entonces ahí podríamos asumir que aquí hay un máximo. Y aquí abajo, si se dan cuenta de guatitas, eso significa que acá hay mínimos locales y en esas guatitas que están así también hay máximos locales. O acá en este dibujo que está acá, también aparentemente hay varios máximos y mínimos locales. Entonces, ¿cuándo un f de a, b es un máximo local? Cuando f de a, b es siempre mayor o igual a la función. ¿Ya? ¿Y cuándo es mínimo? Cuando el f de a, b es menor o igual a la función. ¿Ya? Mínimo, o sea que está más bajo que todos los valores de la función. Y máximo porque es mayor, porque ese punto es más grande que todos los valores que toma la función. Bueno, en cálculo 1 se podía determinar que todos los máximos y mínimos se podían encontrar en base a la derivada. ¿Por qué? Porque en los máximos y en los mínimos, ¿cierto? Las rectas tangentes siempre eran de tipo horizontal. Y las rectas que son horizontales son rectas que tienen pendiente igual a 0, ¿cierto? Y como la derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva, entonces cuando la derivada valía 0, yo podía encontrar puntos que podían ser máximos o mínimos, ¿cierto? Aquí pasa algo similar, solamente que acá el problema es que no es solo una derivada, sino que son las dos porque estamos asociados a un plano. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo encuentro un máximo o encuentro un mínimo en un cierto punto, es única y exclusivamente porque las derivadas parciales en x y en y valen 0. Obviamente en el punto que estamos buscando. Profe, es como que estuviéramos viendo la concavidad también, ¿no es cierto? ¿O nada que ver eso? No. Sí, pero no, porque aquí no vamos a analizar la concavidad directamente. Pero sí, está asociado a eso. Claro, porque como es la segunda derivada, por eso... No, pues, pero aquí no está la segunda derivada. verdad, sí, son derivadas Igual parciales. vamos a usar la segunda derivada. Sí, igual la vamos a usar. Ya, profe. Ahora, el teorema es el criterio de la primera derivada con valores extremos locales. O sea, el teorema dice que si yo quiero encontrar los máximos y los mínimos, lo que tengo que hacer es encontrar aquellos puntos que hacen que la derivada en x y la derivada en y valgan 0. ¿Ya? El problema que en cálculo 3, en la superficie en general, no solamente existen puntos máximos y mínimos, sino que aparece otro punto en cuestión más, que nosotros lo conocimos al principio cuando analizamos las gráficas. No sé si se acuerdan del punto de silla. ¿Alguien se acuerda? Que lo hablamos al principio. Sí, cuando vimos los paraboloides y eso. Sí. ¿Se acuerdan que el punto de silla es, por ejemplo, cuando teníamos la silla de montar? Un punto de silla era un punto que en una región era máximo, pero en Sí. otra región era mínimo. Sí, O sea que el mismo punto podía ser máximo o mínimo. Entonces, ese era una dicotomía, porque no puede ser las dos. Por eso a ese se le llama punto de silla. ¿Ya? Entonces, de este teorema que está acá arriba, donde las derivadas parciales en 0
o sea, en X y en Y tienen que dar 0, nace un punto que nosotros sabemos que se llama punto crítico. ¿Cierto? Y este punto crítico es el que yo puedo entablillar como un máximo, mínimo o punto de silla. Bueno, aquí está la definición real de lo que es un punto de silla. Dice una función derivable fx, y tiene un punto de silla en el punto crítico a, b, si en cada disco abierto con centro AB existen puntos del dominio xy, tal que f de xy es mayor que f de AB, y los puntos del dominio xy donde f de xy es menor que f de AB, el punto correspondiente a en la superficie se llama punto de silla. En castellano, cuando habla de disco, habla de porción. O sea, si yo en una región de ese espacio es máximo y en la otra región es mínimo, es porque es un punto de silla. Porque pueden ser las dos al mismo tiempo. Bueno, existe un criterio que me permite a mí determinar si un máximo, si un mínimo o si un punto de silla. Y para ello existe un criterio que se llama el criterio de la segunda derivada. Este criterio de la segunda derivada ya no es tan fácil, entre comillas, como en cálculo 1, porque en cálculo 1 si la segunda derivada era negativa, significa que estaba triste, entonces teníamos un máximo. Si la segunda derivada era positiva, significa que estaba contenta, entonces había un mínimo. Aquí hay que cumplir con esta regla. Entonces, fíjense. Dice el criterio de la segunda derivada. Si f tiene un máximo local en el punto a, b, o sea, f tiene un máximo local en el punto a, b si cumple con esta condición. Y a esta parte quiero que la tengan anotada porque la necesitamos para todos los ejercicios que vamos a usar. Entonces, si la segunda derivada en respecto a x, o sea, la derivada de x y la vuelvo a derivar respecto a x, me da negativa al evaluarla en el punto. ¿Ya? Y al multiplicar la segunda derivada con respecto a x por la segunda derivada con respecto a y menos las derivadas cruzadas, las segundas derivadas cruzadas al cuadrado, y eso me da positivo, si se cumple eso, yo puedo decir que esto es un máximo local. Si f, o sea, f tiene un mínimo local, si se cumple esta condición, o sea que la segunda derivada en x me da positiva, y este producto, fxx por fxy menos fxy cuadrado, me da positivo. Si eso se cumple, yo digo que ese punto es un mínimo. ¿Cuándo digo que es un punto de silla? Cuando el fxx por fy menos fxy al cuadrado da negativo. Y el criterio no es concluyente, o sea que no puedo saber si es máximo o mínimo, no que no sea nada, sino que no, el criterio no me lo permite. Es cuando ese producto restado con las derivadas cruzadas al cuadrado me da 0. Este es el criterio que yo tengo que utilizar para poder saber si es máximo o es mínimo. ¿Ya? Entonces necesito que lo tengan anotado para poder explicar el ejercicio que sigue. ¿Ya? Espere. ¿Ya lo anotaron? O ténganle un pantallazo o saquen una foto con el celular. No, para no perder el tiempo. Que no estoy con el celular, voy a estar rápido. A ver. Ah, ya. El resto, ¿ya lo escribió o lo sacó foto o ya lo tiene a la mano? Eso es lo que importa. Sí, profesor. No, profesor. Espere, profesor. Sí, capitán, ya le saqué pantallazo. Sí, yo también ya la anoté. Perfecto. Entonces dice determinar los extremos relativos de la función f de x, y igual a x cuadrado más xy más y cuadrado menos 6x más 2. Ya, entonces si yo tengo una función y necesito determinar los máximos y mínimos, lo primero que tengo que hacer es tomar la función y derivarla con respecto a x y derivarla con respecto a y. Y cada una de ellas la igualo a 0 porque esa es la condición para que exista un máximo o un mínimo. Entonces, si derivo esta función con respecto a x, me queda 2x más y menos 6. Y después igual a 0. Derivo con respecto a y, entonces me va a quedar x más 2y igual a 0.
Como ambas tienen que satisfacer ambas ecuaciones, el punto que yo quiero encontrar, entonces lo que tengo que hacer es un sistema de ecuaciones lineales, que es lo que me queda acá. Multipliqué arriba por... Mentira, multipliqué abajo por menos 2, por eso quedó menos 2x menos 4 igual 0. Se fueron las x, y menos 4y son menos 3y igual a 6, y por lo tanto el y vale menos 2. Y si reemplazo el y igual a menos 2 acá, menos 2 por 2 son menos 4, el menos 4 pasa sumando y me queda que x vale 4. Así que el punto crítico es el 4, menos 2. Y ahí tengo el punto crítico. Necesito la segunda derivada en x, la segunda derivada en y la segunda derivada cruzada. ¿Cierto? O sea que este de f de x, si lo derivo con respecto a x, me va a dar 2. Este de f de y, si lo derivo con respecto a y, me va a dar 2. Y cualquiera de los dos lo derivo respecto a la otra variable. O sea, si este es de f de x, lo derivo respecto a y, y eso me da 1. Entonces, aquí este fxx, fii menos fxi cuadrado sería 2 por 2 menos 1 al cuadrado. 2 por 2, 4, 4 menos 1, 3. Independiente del valor, lo que me importa es el signo. Eso me dio positivo. Y además, la segunda derivada con respecto a x me dio positiva también. Entonces, la segunda derivada me dio positiva. Esta cosa que está acá, que aparentemente parece un discriminante, también dio positivo. Y aquí podemos darnos cuenta que si ambos eran positivos es porque ese punto era un mínimo local. Y si yo quiero saber cuál es el valor mínimo, lo único que tengo que hacer es tomar este punto y evaluarlo en la función. Entonces por eso tengo 4 al cuadrado, más 4 por menos 2, más menos 2 al cuadrado, menos 6 por 4, más 2, y eso me da menos 10. O sea, el valor más pequeño localmente que tiene esta función es menos 10. ¿Se entendió? ¿Sí? Hoy se bajó el brillo de mi iPhone. Ahí está. La nueva, la calidad. Profe, una Ah, pregunta. ¿No hay una manera más rápida de encontrar los mínimos y máximos? ¿O esta es la manera más rápida para nuestro nivel, por así decirlo? ¿y qué otra manera más rápida que él? No sé, tú dime. No sé, bueno, si queréis grafica pues, y encuentra los puntos. No sé qué sería más fácil. Este método es el más fácil, pues, obvio, porque el otro de graficar vaya a estar de trabajo chino. Bien. Y a trabajar con la guía 8. Con eso terminamos la materia de esta clase. Bien, entonces ahora van a tomar esta función que está acá, esta que está acá, y van a determinar los máximos, mínimos o puntos de sillas de esta función que está acá. ¿Ya? La que marqué con amarillo. Les doy 5 minutos. Desde ahora ya. ¿Qué es entonces lo primero que tendríamos que hacer? Derivar parcialmente por x. Derivar con respecto a x. Entonces me da 18 por 2 son 36x menos 36 igual a 0. O sea que aquí el x vale 1. Tiro. Df de i. En el caso del df de i me va a quedar menos 64i más 128 igual a 0. Así que aquí el i vale 2 si no me equivoco. Así que el punto en cuestión es el 1,2. Listo, tenemos el punto. Ahora vamos a la segunda derivada. Segunda derivada de f con respecto a x, que sería 36. Eso es positivo. Segunda derivada de f con respecto a y. Eso da menos 64. Negativo.
Y ahora las derivadas parciales cruzadas. Da lo mismo cual, porque las cruzadas las ambas dos me va a dar 0. Entonces, cuando me pidan fxx por fi menos fxi cuadrado, este sería 0. Así que tendría que multiplicar 36 por menos 64. Pero, insisto, independiente del resultado, lo que me importa es el signo negativo. Entonces, según la tabla, que espérame que le saqué una foto, tampoco me la sé de memoria. Sí, ya. En este caso, el fxx dio negativo, ¿cierto? Así que independiente de la segunda derivada, este punto sería punto de sí. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Ninguna duda? No. No, sí, comprobé que está bien. ¿Qué cosa? Ah, que estaba bien. Bien. Hagan ese ejercicio ahora. El B. Bien, dejo de grabar y ¿qué necesitamos primero? Derivar f con respecto a x. Entonces me va a quedar 3x cuadrado menos 18y igual a 0. De acá puedo dividir por 3 y me quedaría x cuadrado igual a 6y, ¿o no? 6 por 3, 18. Después tenemos df de y, donde me va a quedar 3y cuadrado menos 18x. Igualamos a 0, dividimos en 3, entonces nos queda que y cuadrado es 6x. Entonces usted lo que tiene que hacer es, por ejemplo, y cuadrado partido en 6 es igual a x y reemplazarlo acá. Entonces ahí vamos a tener y elevado a 4 partido en 36 igual a 6y. El 36 pasa multiplicando y luego eso pasa restando, entonces me va a quedar y elevado a 4 menos 6 elevado a 3y igual a 0. Puedo factorizar por y, entonces me queda y cubo menos 6 elevado a 3 igual a 0. Entonces yo de acá puedo determinar que y vale 0 y el otro y vale 6. ¿Cierto? Si y vale 0, entonces el x vale 0. Y si el y vale 6, 6 al cuadrado 36, 36 dividido en 6, el x vale 6. Por lo tanto, los puntos críticos serían el punto 0,0 y el punto 6,6. Ahí tenemos los puntos críticos. Ahora, determinamos la segunda derivada de f con respecto a x, ¿cierto? Que sería 6x. La segunda derivada de f con respecto a y, que sería 6y. Y las derivadas cruzadas, ¿cierto? Que serían menos 18. Entonces, para el punto 0,0, ¿ya? Tenemos D2F, no, va a escribir así, no, fxx, fii menos fxi al cuadrado. Esto evaluado en 0 me da 0. Esto evaluado en 0 me va a dar 0. Y esto evaluado en 0, 0 me da menos 18. O sea, más 18. Me da positivo. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, según el criterio, escuchámoslo,
Lo perdí, a ver, ¿dónde está? Ahí. Me dio que esta dio positiva. Mínimo local. No, porque podría ser máximo local también. O sea, en 0,0. Sí. Sí, porque ya, esto es positivo. Según los dos criterios, si esto es positivo es porque podría... Hoy estoy leseando y nadie me dijo nada. Son terribles, malos. Fíjense, po. Aquí tenemos menos y después es fx al cuadrado, o sea, son menos 18 al cuadrado. Así que esto es positivo. Y con el signo de afuera me da negativo. O sea, 0, 0 es punto de silla. Ahora hacemos lo mismo con el 6,6. 6,6. Entonces, fxx, fii menos fxi al cuadrado. Fxx sería 6 por 6, 36. Por fi sería 6 por 6, 36. Menos el menos 18 al cuadrado. Eso da, bueno, aquí necesariamente tenemos que saber. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Acá está. 36 por 36 son 72. No. Son No, son 1296. 1296. Y 18 al cerca. cuadrado son 324. Así que esto sí da positivo. Ahora tengo que analizar la segunda derivada con respecto a x, que ya vimos que vale 36, positivo. Entonces, ¿en qué caso ambos eran positivos? Según la tabla, si ambos son positivos es porque el 6,6 es un mínimo local. Y ahí tenemos la clasificación de ambos puntos que nos habían solicitado. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Sugerencia? ¿Inquietud? ¿Comentario? ¿No? Bueno, de ser así entonces, chiquillos, damos por terminada la clase del día de hoy. Recuerden que el viernes vamos a desarrollar la guía número 8 en clases. Para aquellos que no la han avanzado, es el momento preciso para hacerla. Así que no falten a esa clase. ¿Ya? Eso, chiquillos, que estén muy bien, cuídense y nos vemos